Jóvenes, buenos días, bienvenidos una vez más a otra cátedra abierta. Las niñas que están entrando, por favor, no esperan porque a la salida no les puedo entregar el formato. Hoy entonces cerramos con broche de oro nuestro ciclo de cine de este semestre, que como algunas caras que veo ya conocidas han estado en nosotros, saben que el ciclo tuvo como temática el tema de las diferentes versiones biográficas que se han hecho a lo largo de la historia del cine sobre Francisco de Asís. Francisco de Asís, como ustedes saben, es quien inspiró los principios, la misión y la forma de pensar de la comunidad que regenta esta institución, la Universidad San Buenaventura. Y también, como ustedes saben, estamos celebrando los 50 años de fundación de la sede Universidad San Buenaventura Medellín, nuestra querida universidad. Entonces el ciclo de cine le quiso hacer honor y por eso pudieron conocer diferentes miradas de directores cinematográficos del mundo sobre algunos aspectos que ellos quisieron resaltar de la vida, obra de Francisco de Asís. Hoy tenemos una historia muy particular. El relato fílmico que se va a trabajar hoy es la mirada de una directora italiana, Liliana Cavani. Ella trabajó en la radio de televisión italiana, en la RAI, y ella también quiso poner su versión y su expresión de la historia de ese hombre que, a pesar de ser del siglo XII y XIII, cambió la historia de la humanidad y la sigue cambiando. No es gratuito que el Papa actual, el argentino Jorge Bergoglio, haya tomado el nombre de Francisco, y no de cualquier Francisco, del Francisco fundador de esta institución que inspiró esta universidad, Francisco de Asís. Yo preciso y me parece importante señalar siempre que estas historias no las podemos ver como biografías, no las podemos entender desde el relato histórico, sino que son expresiones de directores cinematográficos que quisieron resaltar algún aspecto, pero no los podemos entender como historia, como crónicas en todo el rigor biográfico. Son aspectos que ellos quisieron señalar, ¿cierto? El sábado en San Benito tuvimos la oportunidad de ver la obra de Roberto Rossellini, otro gran italiano, representante del neorrealismo. Y hoy vamos a mirar también, pero una mujer, esa gran obra que ella hizo. Les recuerdo entonces, antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, lo que siempre hay que decir, con mucho cariño, pero con mucho respeto, que son bienvenidas y bienvenidos los que quieren venir a ver cine, a aprender de cine y a disfrutar del cine, que no son bienvenidos ni son bienvenidas las que vienen a chatear, las que vienen a hacer algún trámite en su portátil, en su celular o en cualquiera de sus juguetes electrónicos. Los que necesitan adelantar un trabajo o una tarea, les invitamos antes de empezar, por respeto al público, a ustedes mismos, que se retiren. Hay muchas cátedras, hay muchas otras oportunidades, pero este no es el momento. Recuerden que más que una solicitud, es que ustedes saben que el cine es un juego cromático de luces, de sombras, de sonido, de estimulación de los sentidos. Entonces esa luz LED le está interrumpiendo al público disfrutar el verdadero cine.
Fernando, pero es que tengo una urgencia porque me llamaron de la oficina, mi papá me necesita. Entonces sale afuera, contesta la llamada, hace su trámite y vuelve a ingresar y no pasó nada. ¿Listo? Pero entonces ténganlo en cuenta. Háganlo por respeto a ustedes mismos y por respeto a este espacio, que si no lo hacemos así, también se nos puede terminar, se nos puede acabar. Entonces, les invito a que tengan en cuenta eso. Como nos estamos formando como profesionales, este espacio también es un espacio formativo y lo que llaman formación de públicos, eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque si no entendemos eso, mañana cuando ustedes estén en un cargo representando una organización, en un evento de una empresa, de una organización, en la sociedad, pues van a hacer lo mismo que están haciendo aquí. Entonces, por eso nos estamos formando y eso también es formación profesional, para que tengan en cuenta eso. Le doy la palabra entonces a nuestro invitado de hoy, de antemano con nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, Wilson. Wilson es profesional en artes plásticos de la Universidad de Antioquia, es gestor cultural en varias instituciones de la ciudad y también es docente en otras instituciones universitarias. Él es uno de los que hace parte del equipo y gracias a él pues disfrutamos de estas temáticas y de la selección de estos temas, ¿cierto? Entonces, a Wilson, bienvenido y muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, voy a hacer una presentación rápida. La película tiene su duración. Yo sé que muchos tienen clase a las 12. Nos vamos a pasar unos minuticos, entonces quiero que hagan ese primer acto de sacrificio para que se termine de ver la película. Este ciclo entonces concluye, o con esta película concluye esta compilación de películas y de ponencias en torno a la figura de San Francisco, en torno a su legado. San Francisco es uno de los personajes religiosos que más versiones cinematográficas ha tenido. Ni siquiera los propios discípulos de Jesús han tenido como la suerte de tener su vida en pantalla cinematográfica tantas veces como lo ha hecho San Francisco. Y eso se debe entonces un poco a lo cinematográfico de la vida de San Francisco. Su vida es tal cual, propicia para un argumento donde hay drama, donde hay aventura, donde hay intrigas, los componentes que realmente el cine utiliza. La película San Francisco es de Liliana Cavani, como lo adelantaba don Luis Fernando. Liliana Cavani nace en Carpi, Moderna, Italia, el 12 de enero del 33. Es una guionista y directora italiana que estudió literatura y se diplomó en el Centro Experimental de Cinematografía. Esta es la escuela más importante de cine que hay en Italia. Sus películas más emblemáticas son El portero de noche y Más allá del bien y el mal, Film sobre la vida de Nietzsche. Cavani de alguna manera ha hecho como muchas versiones de personajes de la vida mundial, de la vida intelectual. Realizó dos versiones cinematográficas sobre la vida de San Francisco. Eso es muy particular, que una misma directora o un mismo autor le preste atención al mismo personaje en dos ocasiones. La versión de 1966, que llamó Francisco de Asís, y la que vamos a ver hoy, que es de 1989, Francesco. Voy a poner un poquitico como el contexto. Estas son como las dos imágenes de las dos versiones, la del 66, la del 89. Lógicamente son 25 años de diferencia entre las dos versiones que Liliana Cavani realizó. Y acá unas de las razones que explicaba Cavani para realmente
Me devuelvo por acá. Además de ser la única mujer que ha llevado la figura de San Francisco a la gran pantalla, es también la única directora de cine que ha rodado 2 largometrajes sobre el mismo tema, por tanto la comparación es inevitable. En una entrevista cuenta que rodó el primer Francisco de Assisi como cronista, relatando la biografía del santo desde el exterior, mientras que en el segundo filme, el que vamos a ver hoy, quiso entrar en lo sobrenatural y contar la aproximación a lo divino, profundizando el lado espiritual y concediendo mayor relieve al momento místico de los estigmas, que el primero estaba solamente sugerido. Afirma que la religión es algo serio, cotidiano, que es el contacto con Dios. Para transmitir esto necesitó filmar los estigmas. En la obra de 1969 son muy evidentes la mayor maestría y el dominio de la cámara cinematográfica que Cavani adquirió en los 23 años que separan los 2 Franciscos, durante las cuales produjo películas. El portero de medianoche o Interno berlinés, por citar algunas. El título de las obras no difiere mucho. Francisco de Asís, la primera, es sencillamente Francesco. La otra, en efecto, la utilización del simple nombre, sin añadido alguno, sugiere una mayor intimidad y es más acorde al carácter que Cavani quiere imprimir a este segundo trabajo. Voy a darles ya como el contexto histórico donde se mueve la película. Hay que entender un poco como lo que estaba pasando en los pueblos de Italia para la fecha, en 1200, 1202, y bueno, en 1198 los ciudadanos de Asís, San Francisco se llama San Francisco de Asís porque es de esta pequeña ciudad, se unieron y conquistaron la parte de la ciudad donde residía la nobleza. De alguna manera, lo que tenemos aquí en Italia es una revolución cultural, es una revolución de clases. Estamos pasando rápidamente de una sociedad de castas, sociedad de nobles, donde realmente hay gente muy pobre, ricos muy ricos, nobles con títulos nobiliarios todavía, duques, condes, y es aquí donde empiezan de alguna manera esas revoluciones sociales. En 1198 los ciudadanos de Asís se unieron y conquistaron parte de la ciudad donde residía la nobleza, la Roca, la cual huyó y se escondió en varios castillos sobre la ciudad. Los ciudadanos salieron en su persecución y destruyeron también sus nuevos refugios. A menos 10 de ellos, de modo que la nobleza tuvo que salvarse huyendo. En enero de 1200, algunos nobles pidieron ser aceptados como ciudadanos de la vecina ciudad de Perugia, con la cual la sublevación de Asís se convirtió en una guerra contra la ciudad de Perugia. Ustedes van a ver que el primer contexto donde se está moviendo la ciudad es una guerra civil entre 2 ciudades bastante cercanas. En 1202 tuvo lugar la batalla de Colestrada y en 1213 comenzó a hablar de la paz, la cual nos lleva definitivamente hasta el pacto del 9 de noviembre de 1210. Ciudades sin paz, como Asís y Perugia, son una muestra de la inquietud que existía en todo el continente europeo durante la época de San Francisco, las contiendas políticas entre las fuerzas suprarregionales y una terrible miseria se extendía por toda la Europa y provocaron una situación de violencia permanente. Yo creo que para nada ha cambiado la situación con lo que vivimos ahora. Las formas económicas que se desarrollaron en el siglo XII dieron como resultado masas caóticas de seres humanos que, en lo referente a su orden social, vivieron sin estatuto reconocido, o dicho más duramente, se les negaba el reconocimiento de cualquier rango social. Esta masa de desheredados, antiguos esclavos y campesinos, llamados artiminores, recibió un numeroso proletariado eclesial, clérigos que no podían acceder al estamento superior, que conllevaba la liberación de diversos deberes, pues dicha categoría se encontraba ya muy concurrida y llena de prelatos. Surgieron entonces una cantidad, estamos hablando de una crisis social tremenda, de guerras y una falta de Estado.
Y como siempre ocurre con las crisis, lo espiritual y la religión llega como una tabla de salvación. Hay que reconocer entonces también que la Iglesia estaba bastante apartada de la situación social. Realmente la Iglesia se había convertido como en otra estirpe social más, una especie de burguesía, nobles. Ellos residían en Roma y realmente lo que estaba pasando en los pueblos les interesaba muy poco. Empezaron a surgir entonces una serie de sectas o de movimientos espirituales religiosos que no necesariamente se adherían al Vaticano, a Roma. Voy a saltearme este verso. También así se formaron dos corrientes revolucionarias. Los habitantes de la ciudad se alzaron contra la nobleza, que se había situado al margen, tanto geográfica como políticamente, de la ciudad, dominándola desde la roca, pero además de ese primer frente, el de la aristocracia. La ciudad se encontraba interiormente desgarrada. El mero liberarse del estamento feudal no podía aportar la paz deseada, sino tan solo desplazar el conflicto dentro de los muros de la ciudad, entre poseedores y desposeídos. Y ahí que entre los últimos creciera el potencial revolucionario, muy a pesar de los civiles. Una cosa es enfrentarse a un enemigo cuya eliminación te posibilita una mejor vida, y otra muy distinta es medirse con un enemigo cuya eliminación te ayude poco o que te enfrente a un nuevo enemigo más fuerte que el primero. En el primer caso encuentras el valor y confianza, en el segundo la duda, cuando no la desesperación. Les voy a mostrar un pedacito acá antes de pasar para que vean más o menos la primera versión que hizo Cavani de San Francisco de Asís. Scrivi al vescovo di Reggio. Noi Innocento III. Papa. Siamo in ansia per Esa es la versión del 66. Voy a adelantar hasta por acá. Estamos hablando entonces ya de una iglesia completamente alejada de la sociedad, empoderada con sus vestimentos, con sus lujos. Y realmente la figura de San Francisco entra como un personaje revolucionario. Por eso entonces lo interesante de su vida. Ahorita vamos un poco de esa respuesta que tuvo la Iglesia entre la figura de San Francisco. Hay que reconocer que la figura de San Francisco instauró un nuevo pensamiento, o volvió a renovar un pensamiento que la Iglesia tal vez había olvidado, y hay que ahorita plantearlo también en la situación actual con el Papa Francisco. Si hace falta otra vez una revolución en la Iglesia, que la despoje como de sus vanidades, y vuelva a acercar un poco con lo que es la praxis del Evangelio. Realmente lo que San Francisco promulgaba hasta el cansancio, hasta la saciedad, era volver a los orígenes del Evangelio, era hacerlo práctico, menos palabras, más acción. Esta es entonces la primera versión. Y vemos la figura de San Francisco, como siempre, de una manera lo he mostrado, una especie de mendigo desarrapado. Sus vestimentas de por sí son completamente revolucionarias para la época, en una época donde la vestimenta, y lo sigue siendo ahora, es signo de progreso en la sociedad. Como Perugia y Asís estaban entonces en una cruel batalla. Casi que la única opción de los jóvenes era convertirse en caballeros. Era un signo realmente de progreso personal, convertirse en caballero. En 1202, Francisco, en busca de gloria militar, participó como voluntario a la guerra en curso entre Perugia y Asís. La suerte no estuvo de su parte. De hecho, el ejército de Asís fue vencido y el caballero Francisco fue hecho prisionero. Lo tuvieron prisionero como por un año, cuando su padre lo rescató por razones de salud. La enfermedad que duró Francisco por todo el año de 1204 fue larga y deprimente. Y aquí rápidamente entramos a ver la figura del padre, que aquí es bastante especial.
es el actor que hace de padre de la película. El señor era Pedro de Bernardone, fabricante y vendedor de telas. Buscaba para sí y para su familia el paso pacífico de la condición del ciudadano a la de nobleza. Hay que distinguir que no siempre los que tenían dinero, los aristócratas, eran nobles, o sea, la nobleza se heredaba, pero de alguna manera con mucho dinero se podía aspirar a comprar un título nobiliario. Esa era la aspiración del padre de San Francisco, y la aspiración era que si San Francisco no se convirtiera en un caballero, en un militar, pudiera ser en un momento noble. Tal vez la crisis o el choque más grande que tuvo San Francisco, el primer choque, fue con su familia, con su padre. Pues gracias a su riqueza podía alcanzar el nivel social que separaba a civis, la gente común, de la nobleza. Viejos pergaminos del año de 1253 informan de que Pedro de Bernardone debió de haber alcanzado una considerable renta familiar. Era un comerciante extraordinario. Puesto que los empresarios apenas podían recurrir a los tejedores locales y no podían exportar, el comercio cualificado debía llevarse a cabo en mercados a menudo lejanos, en los cuales procuraban los materiales para las fábricas, para la fabricación local. Paso acá directamente. Los hombres de negocios no tenían una vida fácil, sus viajes eran como expediciones a países desconocidos. Los caminos eran inseguros, los buques de mercancías se veían amenazados por sarracenos y corsarios. Los comerciantes en lanas y paños se convertían en jefes de caravanas, así como en embajadores en el extranjero. Es fruto a estos viajes el padre de San Francisco, con un viaje que hace a Francia. Inicialmente lo había llamado Juan en el bautizo, pero gracias a estos viajes, cuando viajó a Francia, se enamoró de Francia y llegó y dijo que Juan, ya no era Juan, sino Francesco. Francesco es pequeño francés, Francesco. La primera etapa de la vida de Francisco se caracteriza pues por la ilimitada permisividad del padre hacia su hijo. Hay que decirlo, como dicen ahora, era un hijo de papi y mami, lo tenía absolutamente todo. Y de ahí entonces también como la gran revolución, cómo renunciar a los beneficios, a la comodidad de tenerlo todo, a estar completamente sin nada, de ser un desposeído. Por la ilimitada permisividad del padre hacia su hijo, la armonía caracteriza su recíproca relación. El hijo se desenvuelve en el medio de la aceptación paterna. El padre parece estar lleno de esperanza. No sin orgullo observa en su heredero su capacidad de liderazgo, su inteligencia, la alegría vital y su energía. Pedro de Bernardone no fue, por tanto, peor o menos comprensivo que otros padres contemporáneos. Y pasó acá. Aunque los biógrafos no dan una imagen poco agradable del padre, reconocen su profundo afecto por el hijo. Cuando la dramática confrontación que condujo a la ruptura se mantuvo escondida en las cercanías de la pequeña iglesia de San Damián. Realmente era un pueblo pequeño donde todos los actos eran un escándalo, y el escándalo que hizo San Francisco al despojarse completamente de todo fue tremendo. El padre lo buscaba con gran preocupación. Su padre estaba enfurecido, con íntimo dolor e ira, se dice en su biografía. En otro lugar, los autores anónimos que dan prueba de un exacto conocimiento local histórico escriben: su padre, viéndolo en tan abyecta condición, sufría intensamente, y porque le había amado mucho, ahora se avergonzaba y sufría. No se sabía si era vergüenza o pena, realmente eran situaciones encontradas. Acá paso directamente a la confrontación que tuvo San Francisco con el clero de la época de su pueblo y lógicamente después con el clero romano. La reforma del siglo XII había tenido aspectos de movimiento laico y hasta cierto punto heterodoxo, sobre todo en el norte de Italia y en el sur de Francia. Estos ciertos movimientos eran esa respuesta revolucionaria contra todo lo establecido, ya la falta de confianza que estaba teniendo la iglesia. Surgieron entonces movimientos, coincide con los movimientos protestantes, en donde ya de alguna manera se desconocía la autoridad de la iglesia romana.
El carácter heterodoxo y antisocial se acentúa y llega al paroxismo durante los últimos años del siglo XII en la Provencia y termina por desencadenar la cruzada albigense ya en el siglo siguiente. Pero también fuera de la Provenza reinaba la inquietud, y a cada paso aparecían predicadores populares que criticaban las riquezas del clero y exhortaban a los fieles a la penitencia, cuando no a las revueltas. Los fieles, a su vez, se reunían frecuentemente en asociaciones de penitentes, más o menos al margen de la iglesia y más o menos en contra de la jerarquía. Realmente todo un movimiento revolucionario. Aquí en la... hay una serie de grabados donde muestran a San Francisco ya como un pordiosero predicando en Asís, y la furia de la gente, la furia que se encadenó en todo el pueblo. Al verlo en harapos, hay que decirlo, realmente San Francisco no intentó cambiar nada en la iglesia, o realmente no lo hizo de una manera directa, lo hizo con la enseñanza, lo hizo por él mismo. Es más, hay que interpretar de alguna manera que dejaron que San Francisco y el movimiento franciscano diera frutos, porque de alguna manera no les representaba un peligro como a destornarlos. Vieron que era un ser de alguna manera muy puro, algo inocente, entonces San Francisco no les ocasionaba como ningún problema. En este ambiente de inquietud y revueltas es donde aparece un